Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré el contenido 1.4 de la unidad 4 de octavo grado. Suma de los ángulos internos de un polígono regular. Nos vamos al problema inicial. Para el hexágono regular que se muestra, determine. Literal A. La medida de cada uno de sus ángulos internos. Literal B. El valor de X. Es de tener en cuenta que un polígono regular tiene todos sus ángulos internos iguales. Es decir, que este ángulo es igual a este, a este, a este y a este. Es decir, todos son iguales entre sí. Nos vamos a lo que es la solución del literal A. En el literal A nos dice que encontremos la medida de cada uno de los ángulos internos. Acá tenemos los ángulos internos del hexágono regular. Tenemos 6 vértices, por tanto tenemos 6 ángulos. Los ángulos internos del hexágono suman. Como ya bien sabemos que la suma de los ángulos internos es 180 por factor de n menos 2, donde n representa la cantidad de lados. Bueno, acá tenemos 180 por factor de 6 menos 2. 6 porque es un polígono de 6 lados, ¿verdad? Entonces efectuamos 6 menos 2, 4. Entonces multiplicamos 180 por 4 y nos da un total de 720 grados. Podemos decir que la suma de los ángulos internos del hexágono hace un total de 720 grados. Por tanto, cada ángulo interno mide 720 entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque ya lo dijimos que el hexágono, como bien lo dice la palabra hexágono, tiene 6 lados, por tanto tiene 6 ángulos internos. Dividimos 720 entre 6 es igual a 120 grados. Cada ángulo interno de este hexágono mide 120 grados. Todos miden iguales porque es un polígono regular. Ya encontramos cuánto mide cada ángulo interno del hexágono. Ahora vamos a resolver lo que es el literal B. Bueno, acá ya está. A partir del literal A se tiene que cada ángulo interno mide 120. Acá nos dice que encontremos X, pero X acá es un ángulo externo. Pero como dice que la suma del ángulo externo con el interno hacen un total de 180 grados. Acá nos dice como X es un ángulo externo, entonces X más 120 es igual a 180. X no lo conocemos, ¿verdad? Pero el ángulo interno ya lo conocemos. Y este mide 120, es por ello que es X más 120 igual a 180, porque la suma de estos dos ángulos es un total de 180. Bueno, al despejar X, nos queda que X es igual a 180 menos 120. Como este está sumando y lo queremos pasar al otro lado, pasará a restar 180 menos 120 nos dará 60, ¿verdad? Entonces podemos concluir que X es igual a 60 grados. Y ahí tenemos la solución del literal A y literal B.
Como conclusión tenemos, en un polígono regular, todos los ángulos internos son iguales, como ya lo mencioné anteriormente, y la suma es igual a 180 por n menos 2, donde n representa la cantidad de lados del polígono. Ahora, todos los ángulos externos también son iguales entre sí en un polígono regular. A continuación resolveré lo que es el primer ejercicio que nos proponen en los lapicitos, que nos dice: para el heptágono regular determina la medida de cada uno de los ángulos internos y el valor de x. El heptágono tiene 7 lados, por tanto tiene 7 vértices, y es decir que tiene 7 ángulos. Para calcular la suma de los ángulos internos es 180 por factor de n-2. Como es un hectágono, tiene 7 ángulos internos. Sustituimos, ¿verdad? 180 por factor de 7 es la cantidad de ángulos internos, menos 2. Luego 180 por, realizamos la resta, ¿verdad? 7 menos 2, 5. Luego multiplicamos. 180 por 5 nos hace un total de 900 grados. Entonces concluimos que la suma de los ángulos internos del heptágono hacen un total de 900 grados. Ahora encontraremos cuánto mide cada ángulo de este hectágono. Entonces vamos a dividir la suma, o sea, el total de la suma de los ángulos internos, que es 900, entre el total de ángulos, que es 7. 900 entre 7 nos da 900 entre 7 nos da un total de 128.57 grados. Entonces decimos que cada ángulo interno de este polígono regular, que es el heptágono, mide 128.57 grados. Ahora vamos a encontrar el valor de x. Como nos dice que la suma del ángulo interno con el ángulo externo hacen un total de 180 grados. Entonces ya conocemos cuánto mide el ángulo interno. Entonces x, que es el ángulo externo, más 128.57 grados, que es cuánto mide el ángulo interno, va a ser igual a 180 grados. Al despejar x nos queda que 180, como acá 128.57 está sumando y lo queremos pasar al otro lado, pasará a restar. Luego realizamos la operación. 180 menos 128.57 nos da un total de 51.43. Entonces concluimos que x mide 51.43 grados.